acerca de la fe y pienso hace muchos años, cuando yo era pequeño, yo iba a veces, o bueno, íbamos siempre con familia, íbamos a la iglesia y siempre hablaban de la fe. Y tienes que tener fe, tienes que pedir, tener fe. Pero lo cierto es que hay veces que la fe no está. No tienes fe y aunque es algo que tú pudieras anhelar y tú pudieras querer, como niño también, la pregunta es ¿cómo puedo tener yo? ¿Cómo puedo yo tener fe? Entonces lo que vamos a ver hoy son dos cosas. Una es fe ya, pero ¿fe en qué? Y luego la segunda cosa que vamos a ver son 3 ingredientes para preparar una buena fe, como el que prepara un sándwich o un plato con varios ingredientes, 3 ingredientes para alimentar nuestra fe, para tener fe. Entonces, José, te voy a pedir si puedes orar por ese tiempo. Gracias, Señor, te damos por este domingo, Padre. Y quiero pedir una oración especial, Padre, por cada uno de los corazones que estamos aquí, Padre, para que nos llenes de paz, de conciencia, de sabiduría, Padre, para poder entender este mensaje, para poder atesorarlo en nuestro corazón, Señor, y que conectado con lo que va a hablar nuestro hermano, para que nos aumentes la fe. En el nombre de Jesús también pido por todos los que estamos aquí para que sea un buen tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues primera cosa que vamos a ver es fe, pero fe en quién. ¿Por qué? Porque todos de una forma o de otra expresamos fe y vivimos con fe en diferentes cosas, confianza en diversas personas o cosas y a veces desconfianza también en cosas, en personas, en situaciones. Nuestra fe se confunde a veces. Estoy seguro hoy, pero luego al día siguiente ya no estoy seguro, pero es que esto lo sentí muy fuerte, pero muy fuerte, y es que ahora no siento nada. Bueno, drama total de adolescente que algunos arrastramos hasta los 99 años. A veces hay confusión. Entonces, lo que quiero que vamos a empezar a ver, algunos se ríen más de la cuenta, no digo... vamos a ver fe en quién. Y nosotros creemos en Dios, pero hay muchos dioses. Hay mucha gente que cree en muchos dioses, en muchas cosas. Entonces vamos a comenzar, antes de decir cómo puedo yo tener fe, es fe en quién, en qué creemos. Y obviamente sería muy difícil explicar, o imposible de hecho, quién es Dios en apenas unos minutos, ¿no? Pero quiero ponerte algunas cositas de lo que creemos acerca de Dios, quién es ese Dios en el que creemos. Yo te voy a retar hoy, te voy a desafiar yo mismo a que creas en Dios ya, pero ¿quién es ese Dios? Entonces, creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es un único Dios, pero lo que sabemos de Dios lo sabemos porque Dios lo ha revelado. Es imposible que nosotros sepamos tanto de Dios, no hemos podido coger unas escaleras, subir al cielo, ver allí lo que pasa y decir, va debajo y lo cuento, es imposible. Pero Dios ha querido revelarnos algunas cosas, nos ha querido dar a conocer algunas cosas y dentro de lo que Él ha querido revelarnos, Él se nos ha revelado como Padre. Entonces vemos pasajes en la Biblia, si tú los buscas y dices, habla de Dios Padre. Bueno, pues sabemos que Dios es Padre. Pero luego vemos también que habla de Jesús y vemos que es Dios Hijo, ¿vale? Y luego también vemos que vuelves a leer otro versículo y habla de Dios Espíritu. Entonces creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, el Espíritu Santo. Y creemos que Dios ha intervenido de varias formas en nuestra vida y ha hecho varias cosas en nuestra vida. Entonces, Dios Padre, lo primero, Dios Padre como Padre nos ha amado y nos ha bendecido en la eternidad. Y quiero que pienses que esto sucedió mucho antes de que tú nacieras, mucho antes de la creación del universo, mucho antes de que todo viniera a existir. Dios decretó y determinó una serie de cosas. Él puso una serie de leyes
una serie de principios y esos principios se van a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios lo había establecido. Y dentro de esos principios está la bendición de su pueblo. Y entonces te pongo un versículo que dice, Efesios 1, dice, bendito el Dios, fíjate, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, ¿qué sabemos? Que nosotros hemos recibido como pueblo toda bendición espiritual. Pero ¿cuándo hizo eso Dios? No lo ha hecho esta mañana, aunque tiene efectos en esta mañana, no lo hizo ayer, aunque tuvo efectos ayer, no lo va a hacer mañana, aunque tiene efectos mañana, pero lo hizo antes de la fundación del mundo. Y eso es una de las cosas que nosotros creemos. Y como Padre, determinó las cosas, puso un orden, puso unos cimientos, puso unas leyes espirituales, puso el bien, puso el mal, puso, no que pusiera el mal, pero puso algunas cosas que estaban mal, puso algunas cosas que estaban bien, determinó las leyes morales, las leyes de la física, de la biología, todo eso que sabemos. Y también dentro de esas cosas, Dios, Padre, nos amó y envió a su Hijo Jesús. Versículo que algunos tal vez conocéis. Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando pensamos en si tienes fe o no, lo primero que quiero que pienses es que parte de tu fe o parte de tu propósito sucedió mucho antes de que tú vinieras a esta partida. Entonces, tu bendición como hijo de Dios, si tú crees en Jesús, sucedió muchísimo antes. Y, para descanso nuestro, no tuviste nada que hacer. No cooperaste. Da igual que seas el mejor cristiano, da igual que seas el mejor padre, el más inteligente de la clase. No cooperaste. ¿Por qué? Porque lo determinó Dios. Y eso nos anima a todos, ¿no? Y nos anima a tener fe. ¿Qué creemos? Pues creemos en esa bendición que dio antes de la fundación del mundo. Ahora, Dios determinó eso y vemos luego que Dios se revela también como hijo, que es Jesús de Nazaret. Creemos que el Dios eterno se hizo hombre en la persona de Jesús. Nació, creció, enseñó parábolas, el sermón de la montaña, algunos dichos muy famosos, se enfrentó a los religiosos, hizo milagros. Y luego al final, ¿qué hizo Jesús? Murió en la cruz y resucitó. Creemos que Jesús y su sacrificio es el único sacrificio. El único sacrificio. A veces decimos que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque no podemos añadirle nada. No podemos añadirle nada. Y te vuelvo a decir lo mismo. Jesús vino hace 2000 años. Y otra vez, tú no cooperaste. No estuviste allí para decir, venga, vamos a levantar la cruz. No estuviste allí para, venga, que tú puedes. No cooperaste en la elección, en los designios del Padre. No cooperaste en la obra de Jesús. No pudiste cooperar. Por eso, no podemos añadir a la obra de Cristo. Da igual que tú digas, no, es que yo voy a hacer una peregrinación. No puedes añadirle. ¿Por qué? Porque ya lo hizo todo Jesús en la cruz. Dice el libro de Hebreos, dice que Él pagó una vez y para siempre. No hay otro sacrificio. Dice, es que voy a dar mucho dinero. Tampoco. No puedes añadir nada al sacrificio de Jesús. Es que voy a ser parte de un movimiento religioso. Voy a ser parte de una iglesia. Pues tampoco puedes. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Únicamente en Jesús, hombre. El Dios eterno que se hizo hombre en la persona de Jesús. Ahora, eso pasó hace 2000 años. Pero cuando Jesús se fue, dijo algo. Es que conviene que yo me vaya para que se envíe al Consolador.
al Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que abre nuestros oídos, el que hace que nuestros ojos se abran, el que eso que pasó hace miles de años, esos designios del Padre y eso que hizo Jesús en la cruz, de pronto tú lo escuchas, y yo lo he escuchado 1000 veces, lo escuché 1000 veces, hasta que hubo un día que dije, vaya, esto es cierto, y esto es verdad, y no sé por qué, después de 1000 veces, esas palabras cobraron sentido. Es increíble, pero ¿qué es lo que creemos? Que hay una obra invisible, pero perceptible del Espíritu. Y entonces abre nuestros oídos, abre nuestros ojos y hace que las cosas empiecen a tener sentido. Dice que el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Juan 14, 26. El Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Y cuando nos enseña todas las cosas, nosotros entendemos, y cuando entendemos, somos capacitados para creerlo, y cuando lo creemos, podemos tener salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es únicamente por la fe. Únicamente por la fe. Dice Efesios 2:8, que lo sabemos, muchos lo sabéis, muchos lo sabemos, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. No es lo que tú hiciste, es lo que hizo Dios, que tú lo entiendes. Pero fíjate que igual que tú no estuviste cuando Dios hizo el universo, igual que no estuviste cuando Jesús murió en la cruz, hoy sí estás aquí. Y la obra del Espíritu hoy está aquí. Y el Espíritu hoy está hablando. Y también el libro de Hebreos 3, dice que si oís hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Y la obra de Dios se ha manifestado de muchas formas. Se manifestó con los planetas, con todo eso. Se manifestó en la cruz, pero también se está manifestando hoy. Se va a manifestar esta noche cuando tú te vas a acostar, tú juntas tus manos a veces y haces una oración. Dios está moviéndose, Dios está actuando. Cuando escuchas algo, cuando coges y lees un versículo que tienes ahí en la cocina, o cuando ves algo y tiene algo que ver con Dios, Dios está obrando. Entonces, no endurezcas tu corazón. Creemos en un Dios Padre, un Dios Hijo, Dios Espíritu, que se ha manifestado de muchas formas y que hoy se sigue manifestando a nosotros. Entonces, vamos a ver los ingredientes para poder creer esto. Primera cosa. Esta es la más fácil de todas. Siempre vamos por el paso 1 más fácil. Lo primero es oírlo y entenderlo. ¿Y por qué digo que esto es fácil? Porque esto en realidad es fácil. Es que tú tienes que poner tus medios para oír un mensaje, y la segunda vez es un poquito más difícil, pero entenderlo, pero también es fácil. Porque yo te digo, mira, es que Dios creó el universo, Dios envió a su Hijo, Jesús resucitó y Dios hoy te sigue hablando. Entonces lo primero que tienes que tener es la información. Entonces con esa información que tú tienes, tú puedes decidir si lo crees o si no lo crees. Ahora, si tú no recibes esa información, tu fe poco a poco se va debilitando o deja de existir. ¿Por qué? Porque no tengo nada que creer. Entonces, los que conocemos bien al Señor, los que conocemos al Señor, buscamos la palabra, buscamos la Biblia, buscamos compartir con los hermanos, buscamos esas cosas, esas promesas que Dios nos ha dado para poder decir, esto es una promesa. Y entonces puedo decidir si la creo o si no la creo. Pero otra vez, la premisa es que yo tengo que conocer lo que Dios ha dicho. Porque si no conoces lo que Dios ha dicho, es imposible que lo creas. Entonces lo primero es oír y entender. ¿Dónde mayormente nos habla Dios? Normalmente en la Biblia. Es verdad que Dios puede hablar de muchas formas. Dios a veces nos habla de otras formas, pero normalmente es por medio de la Biblia, por medio de los hermanos, en la iglesia. Entonces recibimos ese conocimiento y con ese conocimiento podemos actuar
y creer. Pero si no lo conocemos, no podemos actuar, no podemos decidir. Y aquí un riesgo, si no conocemos ni entendemos, caemos en algo que se llama superstición. Y a veces hay tantos cristianos supersticiosos que no han entendido o no hemos entendido tantas cosas. Entonces empezamos a tener miedo de cosas que no deberíamos tener miedo. Te envían una cadena de emails o un WhatsApp que si no lo reenvías a 30 personas pierdes la bendición de Dios porque no lo he enviado a 30 personas. Y entonces tú tienes que entender lo que Dios ha dicho, tienes que entender cuál es la verdad, tienes que entender lo que has creído. Y a veces caemos en la confusión. ¿Por qué? Porque no sé si esto está bien o está mal. Entonces necesitamos conocer, caemos en la deriva. Ingrediente número 1, oír y entender. Ahora, nos falta, este es más fácil porque tú puedes proponerte hoy, voy a hacer publicidad, ir al curso de verdades básicas, puedes proponerte algo que se puede medir. Es decir, todos los días voy a leer un capítulo de la Biblia. Todos los días voy a leer un versículo de la Biblia. Un versículo se lee en apenas 10 segundos, yo creo. No sé. Voy a intentar conocer más del Señor. Esto se puede proponer y medir, ¿vale? Fijaos que en Mateo 13:19 Jesús habla de la parábola del sembrador, entonces sale a sembrar semilla y caen diversos tipos de tierra para ver cuál da fruto y cuál no da fruto. Y dice que hubo una que cayó junto al camino. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa semilla se la llevó el maligno, el diablo. Y fíjate cómo dice el versículo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mira, tú puedes escuchar 1000 veces las promesas de Dios, 1000 veces. Pero si no las entiendes, te las arrebatan. Entonces, nosotros tenemos que leerlas, escucharlas, entenderlas y segunda parte, segundo ingrediente, expresar confianza. Vale. Tú hablas conmigo luego y yo te cuento lo que he hecho ayer. Y tú automáticamente, y hay gente que es así, emites un juicio y dices, mentira. Verdad. Entonces, casi siempre reaccionamos a cosas. Entonces, hay un mensaje, hay una información y tú reaccionas. Y otra vez lo que digo, no vale solo con conocer lo que Dios ha dicho, porque la fe es a eso que Dios ha dicho, reaccionar creyéndolo. Entonces tú puedes reaccionar creyéndolo o reaccionar no creyéndolo. Y dices, va, eso es mentira. O dices, eso es verdad. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Que añadir ese ingrediente. Reaccionar creyendo. La fe no es solo conocimiento. La fe presupone el conocimiento, porque ¿cómo puedo tener fe en algo que no sé lo que es? La fe presupone el conocimiento, pero no se nutre del conocimiento. La fe se nutre de la relación que tenemos con Dios. Y por eso decimos que la fe es un fruto del Espíritu. Es fruto del Espíritu. Dice el libro de Gálatas 5:22, que lo he puesto ahí, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, cuando nosotros estamos en esa relación con Dios, en esa comunión con Dios, el Señor va haciendo que la fe, que la confianza florezca. ¿Por qué? Porque tú conoces a esa persona. Entonces, si tú me das un mensaje hoy, pues el juicio o la reacción que yo emito de si es verdad o no es verdad, se ve también determinado por cómo conozco yo a esa persona. Si conozco a esa persona y digo, esto es que lo ha dicho ese, tiene que ser verdad. Y digo, es que lo ha dicho ese. No tiene que... Puede haber algo. Puede ser mentira, sí. Entonces, fijaos esto, ya lo llevo un poquito al mundo de las relaciones humanas, ¿eh? Fijaos cómo
la percepción que tenemos de la otra persona afecta directamente a la credibilidad de ese mensaje. Y es que es así. Pero entonces nosotros entramos en una relación con Dios, conocemos a Dios, creemos en Dios y le damos ese quiero, Señor, hablar contigo. Y entonces lo que digo es que la fe no es solo conocimiento, la fe se nutre de la relación de amor que tenemos con Dios. Vale, Jorge, es que yo estoy en el paso 1 y no tengo la fe en esa persona. No puedo creer en esa persona. Mira, he estado buscando y dicen que en Estados Unidos, como entre el 80%, más o menos el 80% de la población, cristianos, no cristianos, todo el mundo, ha orado o ha rezado por lo menos una vez en los últimos 3 meses. Yo creo que todo el mundo, todos los que estamos aquí, la gran mayoría, si no todos, hemos hecho alguna oración alguna vez. Algunos esta mañana, algunos ayer, algunos la semana pasada. Todos tenemos algo de fe. Todos tenemos algo de fe. Entonces yo quiero invitarte a que cuando tú escuches ese mensaje, expreses tu fe. ¿Por qué? Porque Jesús dijo algo. Es que si tuvieras fe como un grano de mostaza, es decir, una cosita pequeña, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. Entonces, delante del Señor, nuestra fe pequeñita es muy útil y es muy valiosa. Mira, quiero contarte una historia. Una historia que es una historia sobre mandarinas, ¿vale? La típica historia de mandarinas. Y había una vez, no es nada del otro mundo, pero solamente para que pensemos en la vida real. Había una vez un niño que estaba jugando en un parque con su madre, típico día, hacía calor. Mira, gracias. Nunca vienen mal. No os importa, ¿no? Ya que estamos. Había una vez un niño que estaba jugando en el parque con sus mandarinas. No. Estaba jugando en el parque con los columpios y todo eso. Y entonces... Esa risa tampoco, o sea... Oye, aquí hay muchas risas que delatan, vale. Le dijo a la madre, le dijo... ¡Mamá! ¡Quiero una mandarina! Y entonces la mamá echó la mano en el bolso, ya de todo. Toallitas, desmaquillador o lo que sea, galletas, botella de agua, pañales. El niño tenía ya 6 años, pero por si acaso. Ya ropa de repuesto, pero no llevaba mandarinas. Entonces dijo, no, mamá, pero es que yo quiero mandarinas. Entonces la mamá le da unas galletas Milky Bar ahí. No, mamá, quiero mandarina. Entonces la mamá le dice, no te preocupes, cariño, en cuanto llegues a casa, yo te voy a dar una mandarina. Vale. Hay un mensaje. Tú tienes que escuchar un primer mensaje y en función de ese mensaje puedes emitir un juicio, puedes reaccionar de una forma o de otra. La madre dice, te voy a dar una mandarina al llegar a casa, y el niño puede ponerse a patalear, a golpear, o puede decir, sí, mamá, espero. Entonces, fíjate que puedes reaccionar. ¿Qué es lo que van a decir muchos niños? Pues yo he estado en el parque vigilando. Ninguno pedía mandarina. Un niño de 5 años pidiendo Red Bull y... Se me rompe la predicación. Pero fíjate, en la historia, este niño miró a su madre, se le pusieron los ojos como platos y dijo, vale, mamá. Y siguió jugando. Y Jesús dijo que si no os volvéis como niños, no podéis entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe no se nutre del conocimiento. Nuestra fe se nutre de la relación que tenemos con Dios. Y entonces Jesús nos pone ese ejemplo, esa explicación tan gráfica, que es que te tienes que volver como un niño para entrar en el reino de Dios. Tienes que confiar en tu Padre, tienes que confiar en Dios.
Porque claro, el niño empezó a decirle a la madre que la mandarina estaba muy cara. Que ¿cómo puede ser que tengas mandarinas en casa? Cuéntamelo. ¿Cómo puede ser que tengas mandarinas en casa? Si has estado trabajando por la mañana y no has ido a comprar, mamá. ¿Has pagado con tarjeta o en efectivo? Cuéntame. Necesito argumentos. El niño dice, no, es que tengo que discernir los tiempos. Uf, qué profundo. Mi madre no huele a mandarina. Tiene que ser mentira. ¿Tendrá mi madre dinero para comprar mandarinas? ¿Has visto cómo han subido las cosas? O sea, la fe no se nutre del conocimiento, pero la fe presupone un conocimiento, una promesa, una palabra. Y nosotros, como hijos, tenemos que dar un paso, reaccionar, darle corazón y decir, sí, creo. Tenemos que expresar nuestra fe. Y fíjate qué bonito, porque hay una oración que es, vale mamá. Es una oración, vale papá. Es una oración. Nosotros podemos orar a Dios y expresamos nuestra fe no por hacer una oración súper larga. No tienes que salir de hoy aquí haciendo la oración más larga, más profunda, más no sé qué, no tienes que levantar las manos, hacer nada raro, es vale, creo, confío, descanso. Una expresión de fe es sonreír. Una expresión de fe es cantar una canción de alabanza. Una expresión de fe es arrodillarse. Una expresión de fe es a veces cerrar los ojos y decir, gracias. Expresa tu fe como quieras, pero expresa tu fe. ¿Por qué? Porque ese es el ingrediente. Tienes que recibir una información y no quedarte como un palo y hacer como si nada, sino expresar tu fe. Hay gente que le encanta coger una tarjetita y se escribe el versículo en colores, lápices de gel, ¿sabéis esos que se llevan, no? Y se lo pone ahí y se lo pega en el frigorífico. Hay otro que se lo escribe en una nota más con lápiz normal, lo que sea, pero expresa tu fe. Hubo una mujer en tiempos de Jesús que estaba agradecida y entonces tuvo una idea para expresar su fe. Entonces compró el perfume más caro. Quiero el perfume más caro, pero es que este perfume es muy caro. Es que necesito expresar esa fe. ¿Cómo? ¿Cómo puedo expresar mi fe? ¿Puedo llevar unos peces? Se me ha ocurrido expresar mi fe con un perfume. Entonces la mujer consiguió un perfume y rompió el frasco del perfume para Jesús. Y no importa si el perfume era caro, no importa si el perfume lo podía pagar, si era el más barato, si pudiera haber sido un pan, pudiera haber sido una comida, pudiera haber sido muchas cosas, pero lo que importa es que esa mujer expresó su fe sin miedo, sin reservas, sin guardarse nada. Y en el fondo eso es lo que Dios quiere, que tú recibas un mensaje y que reacciones y que expreses tu fe. Si no expresas tu fe, tenemos un problema y es lo que llamamos la salvación por obras. Y el problema de la salvación por obras es que en realidad no salva. Entonces hay gente que piensa que por hacer muchas cosas vaya al cielo y que por hacer muchas cosas es amigo de Dios, pero es que el Señor no quiere que hagas tantas cosas, es que el Señor ya hizo todo en la eternidad, ya lo hizo todo con Jesucristo y el Señor lo único que quiere es que hoy tú expreses tu fe. Entonces, expresemos nuestra fe. Sigue la historia, porque aquel niño de la mandarina se quedó jugando un ratito y luego ya la madre le dijo que era la hora de irse a casa y entonces fueron hacia casa y por el camino el niño, no sé si a quién se encontró una frutería y tenían varias cajas en la calle, vendían cocos, plátanos y había una caja con mandarinas a 1,20, o sea o sea, era ya demasiado aquello. Y entonces el niño, en su corazón, pensó, mi madre no me va a comprar mandarinas. No es gracioso, porque el niño pensó eso, echó la mano y cogió la mandarina, la peló y la comió.
Y tú puedes pensar, es que no pasa nada porque es comerse una mandarina. Comerse una mandarina no es pecado. Ahora, comerse esa mandarina evidenció la dureza de su corazón, la terquedad de su corazón, la falta de fe que tenía ese niño. Y eso es lo que la Biblia llama pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que no procede de la fe es pecado. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Y tú puedes venir a la iglesia sin fe, puedes dar dinero sin fe, puedes comer mandarinas sin fe. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a aquellos que le buscan. Hebreos 11:6. Es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tercer ingrediente. Vive en consonancia, expresa tu fe. En lo físico, con las manos, con los pies. No cojas mandarinas. No robes mandarinas. Aunque estén baratas, da igual. No robes mandarinas. Confía en la provisión de Dios. No ayudes la promesa de Dios. Porque Dios ya lo ha dicho. No busques medios para arreglar las cosas a tu manera. Si el Señor te da una palabra, si tú has creído esa palabra, ¿por qué actúas de forma diferente? Jesús dijo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate, hay mucha gente que dice Señor, Señor. Sí, mamá, mandarina, sí. Pero no. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si tienes fe, pero no actúas, no tienes parte con Dios. Y vivimos en la hipocresía. Ayer por la noche, con esto ya termino, se me vino a la cabeza un versículo, que es Isaías 54:17. Isaías 54:17 creo que es. Dice que ningún arma forjada prosperará contra ti. Y yo no sé si es para alguien aquí también esa promesa, pero quiero que pienses que el Señor dio su palabra, sus decretos, antes de que tú nacieras. Eso ya está puesto ahí. Tú recibes la información, tú puedes decidir creer. Y tú con esa palabra, la que recibas, tú dices, Señor, yo quiero creer esto, yo quiero vivir conforme a eso. Entonces tengamos los ingredientes a mano, tengamos el contenido de nuestra fe, tengamos la reacción interna a nuestra fe y la reacción externa a nuestra fe. Oramos. Y Señor, gracias por este tiempo, gracias por los que estamos aquí, Señor. Derrama tu espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor. Yo te ruego, Señor, si hay aquí en este lugar, Señor, cualquier corazón que está ahora mismo escuchando tu voz, Señor, dice la palabra que si escucháis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, en el cual me tentaron vuestros padres y vieron mis obras durante 40 años, Señor. No endurezcáis vuestros corazones, Señor. Dice también que el Espíritu os enseñará todas las cosas. Y yo te ruego hoy, Señor, que tú alumbres nuestros corazones. Resplandece Cristo sobre nuestras vidas. Alúmbranos, Señor, perdona nuestros pecados. Creemos en el Hijo de Dios, creemos en la promesa, creemos en el sacrificio, creemos en la belleza de tu Evangelio, Señor. Ayúdanos.